Bienvenido a esta segunda sesión, a esta segunda parte del ciclo de conferencias sobre ciencia y sociedad, el poder del conocimiento. Y voy a ser enormemente breve en esta introducción, simplemente darle la bienvenida a la Universidad de Málaga al profesor José San Martín, que nos honra con su presencia y luego nos deleitará con su charla. Le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Y a continuación lo que voy a hacer es presentar al primer conferenciante de hoy, que es el profesor Antonio Dieguez. Es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Málaga, es catedrático de Filosofía de la Universidad de Málaga y su docencia pues, está orientada a la filosofía de la ciencia, a la filosofía de la biología y a ciencia, tecnología y sociedad. Y tengo que decir que como filósofo de la biología, no solo ha visto los toros desde la barrera, sino que se ha metido al ruedo de la biología y ha cursado un importante número de créditos en biología. Confío en que culmine su grado de biología pronto. Y eso me dio la oportunidad de conocerlo como alumno, por cierto, como extraordinario alumno, dicho sea de paso. Y de ahí nació nuestra amistad que mantenemos en todo este tiempo. Tengo que decir que Antonio ha realizado una labor importantísima en este campo, ha realizado estancia en Helsinki, en la Universidad de Harvard también, ha sido coordinador del comité organizador del primer congreso de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología, de la que fue fundador y fue primer presidente electo, no sé si sigue siendo presidente. Sí, entonces os presento al presidente de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología. Ha montado un foro, esto lo montaste tú, el de filósofo de la biología también, eso no estaba seguro, pero hay un foro en Facebook que se llama Filósofo de la Biología, que a todos los que os dediquéis a estos temas o estéis interesados por estos temas, os animo a participar, a haceros seguidores de este foro, porque hay unas discusiones interesantísimas y hay unas aportaciones realmente que merecen la pena seguir. Y el Facebook os da la posibilidad de irla siguiendo a voluntad vuestra. ¿Cuántos seguidores tenemos ahora? Ahora mismo ya 900. 900, pensar que hay 900 personas ya siguiendo este foro. Os lo recomiendo porque es muy, muy estimulante. Tengo que decir que Antonio ha sido invitado en muchos eventos, en muchos congresos a dar conferencias y en ellas pues, ha sido capaz de hablar desde Darwin hasta Heidegger, y pasando por Popper, por Ortega, por Julián María, es un auténtico humanista, un auténtico ilustrado, es miembro del consejo editorial de muchas revistas de filosofía y pensamiento, y tengo que destacar una serie de libros publicados por él, un primer libro sobre el realismo científico, una introducción al debate actual en filosofía de la ciencia. Tengo que destacar muy especialmente un texto, un libro, que es Filosofía de la Ciencia, publicado en 2005. Si estáis interesados en la filosofía de la ciencia, es una excelente forma de empezar a meteros en este tema, porque es un libro muy, muy recomendable. Y últimamente se va interesando más y más por la biología. Así ha publicado el libro La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana, y La vida bajo escrutinio, una introducción a la filosofía de la biología, que es algo realmente relevante en el panorama español acerca de la filosofía de la biología. Y esperemos que muy pronto salga el libro Naturaleza Animal y Humana, que está en preparación y que tiene una serie de contribuciones del mayor interés para entender qué tenemos de animal, qué tenemos de humano y qué naturaleza tiene esa frontera, esa barrera que podríamos establecer, si podemos establecerla, entre lo animal y lo humano. Y no le robo más tiempo, así que Antonio, muchísimas gracias por aceptar dar una conferencia y la dirección de este curso, y cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por tu afectuosa presentación. Como comprenderán, se debe más a lo que ha dicho, a la amistad que nos une, que a datos realmente objetivos y relevantes, pero yo se lo agradezco en el alma. Bueno, lo que les voy a contar es un tema básico en filosofía de la ciencia. De hecho, forma parte del programa que doy de esta asignatura a los alumnos de quinto de licenciatura y a los alumnos de tercero de grado. Lo que voy a hacer es compendiarles, claro está, lo que digo allí en varias semanas, ¿no? Pero sí que les voy a dar por lo menos las ideas centrales sobre esta cuestión, que como verán es más compleja de lo que parece. Si quieren les cuento ya el resultado del asunto. Lo que les voy a intentar mostrar es que no hay una forma clara, rotunda, unánimemente aceptada de caracterizar a la ciencia.
No es fácil decir qué es la ciencia. Y sin embargo, eso no debe llevarnos a la conclusión de que estamos en la noche en que todos los gatos son pardos. Es decir, que la homeopatía es lo mismo que la mecánica cuántica o que la astrología es lo mismo que la astronomía. Se pueden hacer distinciones y hay criterios relevantes y objetivos para hacer estas distinciones, pero son criterios contextuales y históricamente modificables, claro está, porque como cualquier actividad humana, la ciencia también está condicionada históricamente. Bueno, este tema tiene particular importancia social porque a nadie se le oculta que tener el marchamo de ciencia es algo que da prestigio social a cualquier disciplina y también que da un dinero adicional si esa disciplina tiene un producto que ofrecer a la sociedad y sobre todo si tiene una implementación en tecnología o en sustancias que puedan ser vendidas. Ahí tienen una lista de las disciplinas que tradicionalmente han sido consideradas como pseudocientíficas. No lo digo yo, lo dicen los autores que han tratado esta cuestión. Sobre algunas puede haber dudas y discusión. Lo podemos dejar, si quieren, para el debate, porque yo sé que en algunos casos pueden ser polémicas, ¿no? Quizás el caso del psicoanálisis, si hay aquí algún psicoanalista, pues puede discutir la cuestión. Por lo que yo he visto, los psicoanalistas ya tienen muy poco interés en que se les considere científicos. No se empeñan en que el psicoanálisis sea una ciencia, tienen más bien interés en que se le deje seguir tratando pacientes porque ellos dicen que al menos, aunque no sea una ciencia, sea una terapia de tipo humanístico, pues por lo menos produce resultados. El marxismo, pues se puede decir que tampoco hoy día hay mucho altuseriano por ahí suelto que vaya diciendo que el marxismo es una ciencia, ¿verdad? Para la mayoría de los marxistas es una ideología política, para ellos la más razonable y la mejor para conseguir justicia social, pero no pretenden que eso sea una ciencia como tal, aunque hubo un tiempo en que sí, en que se consideraba que el marxismo tenía un carácter científico no solo en la economía, sino, por ejemplo, en su visión de la historia. Bueno, la astrología es uno de los clásicos como referencia de pseudociencia, ¿verdad? Yo creo que todos, no creo que haya nadie aquí que considere que la astrología sea una ciencia. El caso de la homeopatía es muy polémico en la actualidad porque hace poco se acaba de legalizar en España este tipo de productos, no lo voy a llamar medicamentos, por supuesto, porque no lo son, y resulta que tienen ahora la bendición legal cuando en realidad no han demostrado, porque no es imposible que lo demuestren, que tienen efectividad en la curación de enfermedades, más allá del efecto placebo. Si estáis interesados en esta cuestión, podéis entrar en el diario público, público.es, y buscar homeopatía, y hay un artículo que me publicaron hace unos meses sobre este tema. Por cierto, que un profesor de la Universidad de Granada, Quirantes, es de apellido, no me acuerdo su nombre, ha escrito un libro magnífico sobre este tema y está gratuito en internet en su página web. Un libro sobre la homeopatía y todas las mentiras que hay detrás de este tema y explicando por qué no es una ciencia. Bueno, la parapsicología, el creacionismo, sobre todo en su versión actual, de mucho arraigo en ciertas zonas de los Estados Unidos, conocido como diseño inteligente, la ufología, la quiromancia, y luego, de una forma un tanto provocativa, he puesto ahí al final ciencias sociales, entre interrogaciones, porque yo no creo que las ciencias sociales sean pseudociencias, pero hay quien sí. Por ejemplo, Mario Bunge, el filósofo argentino que lleva muchos años en la Universidad de McGill en Canadá y que es uno de los mejores filósofos de la ciencia a nivel mundial, pues mantiene que la economía, por ejemplo, es una pseudociencia. Y ahí podríamos incluir a otras. Hoy día es muy común en ciencias sociales y humanidades poner el calificativo de ciencias, dice ciencias jurídicas, ciencias de la información, ciencias de la educación, pero ¿realmente son ciencias? Bueno, eso como daría para una discusión de estas de café, no voy a entrar en la cuestión, insisto, yo no creo que sean pseudociencias, pero como vamos a ver, la ciencia es algo muy plural y de luego no están al mismo nivel que otras disciplinas científicas, eso sí que es obvio. Si tuviera la capacidad predictiva que tiene la física, los economistas habrían predicho de forma masiva, no anecdótica, la crisis que se nos vino encima en el 2008, ¿no?
Bueno, esto de dar una definición de ciencia en realidad no es tan difícil como puede parecer por lo que he dicho antes. En cualquier manual o incluso en cualquier libro de introducción a una disciplina científica, cualquier manual de física o de química, encuentran ustedes una definición más o menos adecuada. Esta que les ofrezco aquí es casi una especie de mínimo común múltiplo de todas esas definiciones que pueden ustedes encontrar en manuales o en libros de divulgación. Pero tiene un pequeño problema, como ahora comentaré, y es que muy pocas ciencias encajan con ella. Y sin embargo es la imagen estándar que tenemos de la ciencia. La ciencia es del conocimiento estructurado sistemáticamente, no basta con una recopilación de datos, que permite, mediante el establecimiento de leyes universales, y aquí empiezan los problemas, la explicación y predicción de los fenómenos, y que ha sido obtenido ese conocimiento a partir de un método crítico, el famoso método científico, basado en la contrastación empírica. Este método garantiza la objetividad y la autocorrección, y en él descansa el amplio acuerdo que puede encontrarse entre los científicos acerca de cuestiones fundamentales, posibilitando un rápido progreso en los conocimientos. Esto del amplio acuerdo es muy importante, es una de las cosas de las que insistió mucho un filósofo muy crítico con esta visión de la ciencia que estoy dando aquí, que es Thomas Kuhn. Él daba una explicación diferente de ese amplio acuerdo. Pero si se fijan, fuera de la ciencia no existe algo tan maravilloso, pero al mismo tiempo tan peculiar como es un manual. Es decir, un libro en el que está todo lo que acepta un científico sin discusión. Cuando se habla en filosofía de un manual de filosofía, se dice inmediatamente el nombre del autor, el manual del Copleston o el manual de Hirschberger, porque todo el mundo tiene claro que van a decir cosas muy diferentes y van a valorar sobre todo de formas muy diferentes unas épocas u otras, unos autores u otros. En cambio, un manual de física puede estar peor o mejor escrito, ser más claro o más oscuro, pero todas las ecuaciones que aparecen en ese manual son aceptadas por todos los físicos. Eso es verdaderamente sorprendente, porque no hay otra actividad humana cultural que yo pueda imaginar ahora en la que se produzca un acuerdo semejante. Y uno de los grandes misterios que tiene la ciencia desde el punto de vista epistemológico es precisamente ese, explicar cómo es posible ese amplio acuerdo. Explicar cómo es posible ese amplio acuerdo. El problema con esta definición, pues es que, como les decía antes, hace agua por todas partes. Si quitamos la física y la química, pocas disciplinas científicas encajarían con ella. Por ejemplo, ¿hay leyes universales en todas las ciencias? ¿Hay leyes universales en la biología? ¿Hay leyes universales en la economía? ¿Hay leyes universales en la psicología? ¿Hay leyes universales en la bioquímica, por citar otra ciencia natural que tiene un estatus bastante alto? Uno de los filósofos de la ciencia que a mí me parecen más estimulantes, aunque no coincida con él en muchas cuestiones, que es Paul Feyerabend, del cual hablaré después, insistía en una idea que a mí me parece hoy día de sentido común casi, ¿no? Y es en la diversidad de las ciencias. Casi habría que hablar de las ciencias en plural y no hablar de la ciencia, porque el parecido que pueda haber entre la física, la paleontología, la bioquímica y la geología es más un parecido de familia que la existencia de una serie de reglas o de condiciones necesarias y suficientes compartidas por todas ellas. Por otra parte, cuando hablamos del método científico, pues habría que pensar, en primer lugar, que suponiendo que exista eso, no ha sido siempre igual. Por ejemplo, cuando la ciencia surge en el siglo XVII, la ciencia moderna, era muy importante, desde el punto de vista metodológico, que una teoría científica tuviera una sólida base metafísica. Los cartesianos, por ejemplo, no aceptaron, los franceses en general, no aceptaron la física de Newton hasta bastante tarde, sobre todo su teoría de la gravitación, porque Newton no daba una explicación metafísicamente satisfactoria de la fuerza de gravedad. Y Newton se defendía diciendo, bueno, es que no la sé y no me voy a inventar hipótesis, pero aquí tienen la fórmula. Y los franceses le decían, no, pero es que la fórmula no nos basta, una buena teoría científica tiene que explicar, está usted introduciendo, si no, fuerzas misteriosas, que es justo lo que queríamos dejar atrás.
Hoy día, sin embargo, tener una base metafísica es algo que importa muy poco en una teoría científica. La teoría cuántica, que es nuestra teoría más importante y más sólida, desde el punto de vista metafísico es absolutamente un caos. Los propios científicos no saben siquiera de qué está hablando la teoría cuántica, y sin embargo nadie le pondría un pero a la teoría cuántica por eso. En todo caso, a los filósofos sí nos gusta discutir, o a los físicos teóricos les gusta discutir de estas cuestiones, pero nadie pone en cuestión la cientificidad de la teoría cuántica porque no se sepa bien de qué está hablando la teoría cuántica. Pero luego además es que cabe poner en cuestión la existencia de un método científico. Todos los manuales de una disciplina científica empiezan con una descripción breve del método científico, que además suele parecerse bastante, ¿no? Observación, experimentación, elaboración de hipótesis. Bueno, muy bien, eso es verdad, pero eso no es el método exclusivo de la ciencia, eso se utiliza también fuera de la ciencia. Y bastante. En la vida cotidiana utilizamos eso. Y no decimos que estamos aplicando el método científico. No me quiero extender en algún ejemplo porque, en fin, yo creo que es obvio, pero si no, en la discusión, si alguien tiene interés, me comprometo también a poner algún ejemplo donde sigo el método hipotético deductivo para una cuestión cotidiana e intrascendente. Pero es que además, si uno cogiera y reuniera a un paleontólogo, a un geólogo, a un físico, a un químico, a un genetista, los reuniera una tarde en un café y les dijera, decidme cada uno de vosotros cómo procede metodológicamente en su investigación, que voy a sacar los factores comunes. Bueno, pues encontraría que lo que tienen en común metodológicamente son trivialidades. Esas trivialidades que se ponen al comienzo de los manuales y que no sirven, desde luego, al estudiante para ponerse a trabajar en el laboratorio. Si ese fuera el método científico de verdad, lo leería el estudiante y diría, ah, esto es lo que tengo que hacer, muy bien, voy a entrar al laboratorio y ya sé cómo tengo que proceder. Lo que decía Paul Feyerabend, el que citaba antes, es que la ciencia tiene muchos métodos, no que carece de métodos. Su frase todo vale se ha interpretado mal. Feyerabend nos decía que si uno escribe un artículo sobre las brujas, eso va a colar, sobre un artículo donde dice, bueno, y aquí ocurrió un acontecimiento milagroso, eso va a colar en una revista de física, ¿no? Lo que está diciendo es que no hay una única regla, ni un conjunto simple de reglas que valga para todas las ciencias. Yo creo que esto los científicos naturales lo tienen muy claro, la gente que se dedica a la física, a la química, a la biología, lo tiene bastante claro, pero por experiencia sé que las personas que se dedican a ciencias sociales no lo tienen tan claro, todavía siguen muy aferrados a la idea de que ellos trabajan con el método científico en mayúscula, pero eso no existe, no existe. Y luego, bueno, el problema del consenso en la ciencia, es verdad que existe un gran consenso en la ciencia, y por eso están los manuales, pero también hay mucho disenso en la ciencia, a veces más que en filosofía, que ya es decir, ¿no? ¿Dónde se da el disenso? Pues en las áreas punteras, en la investigación de vanguardia, donde se está realmente elaborando el conocimiento. Ahí sí que hay disenso. Y hay rivalidades muy fuertes, muy fuertes. Algunas veces hasta saltan a la prensa, normalmente solo las conocen los interesados, y no sé, pero cuando el asunto es importante salta a la prensa, ¿no? Pienso, por ejemplo, toda la discusión con la vacuna de la malaria y el caso Patarroyo, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo solo. Bueno, pues todo este problema de intentar definir qué es la ciencia y en qué se diferencia de otras actividades humanas, culturales, es lo que los filósofos han llamado el problema de la demarcación, el criterio de demarcación. Ha habido varias propuestas a lo largo del siglo XX, yo solo voy a hablar de dos y luego mencionaré brevemente una tercera. Y lo que voy a intentar mostrarles es que no valen, que no sirven esas propuestas, que fracasan. Si fracasan estas, que son las más importantes, igualmente las otras que han sido menos importantes. Los primeros en afrontar esta cuestión fueron unos filósofos y científicos conocidos como el Círculo de Viena, que a final de los años 20, principios de los 30, comenzaron a reunirse en Viena, convocados por un filósofo llamado Moritz Schlick, que ocupaba la primera cátedra que se creó en el mundo, llamada Cátedra de Filosofía de las Ciencias, en ese caso llamada Cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas, ¿no? Y que, por cierto, el primero en ocuparla fue un científico, fue Ernst Mach, un físico muy importante de finales del 19. Bueno, pues este grupo de filósofos y de científicos eran fuertemente empiristas, eran positivistas,
fuertemente antimetafísicos, rechazaban la filosofía tradicional y sobre todo la de carácter especulativo, y tenían un gran interés y una gran admiración por la ciencia. Yo, como digo, algunos de ellos eran científicos de formación. Estaba un matemático, Hans Hahn, un físico, Carnap, un lógico, Kurt Gödel, etc. Entonces ellos lo que intentaron fue mostrar que esto no era realmente un problema epistemológico. La epistemología a ellos les sonaba a esa rancia metafísica que querían abandonar, que querían dejar atrás, sino que era un problema lingüístico, donde esto se podía dirimir, lo que diferenciaba a la ciencia de otras actividades culturales, de otras formas de conocimiento, si uno quiere, aunque ellos no habrían dicho eso, claro está, porque para ellos la ciencia era la única forma de conocimiento genuino. Lo que la diferenciaba era el lenguaje. La ciencia se formulaba en un lenguaje con unas características peculiares que hacían que su conexión con la experiencia fuera posible. Ellos decían que, bueno, el discurso científico es el único discurso significativo. Lo que no es científico sencillamente carece de significado. No es ya que no aporte novedades intelectuales, es que sencillamente no significa nada. Aunque el discurso no significativo puede tener cierta utilidad. Por ejemplo, la poesía no significa nada en el sentido de que nos diga cosas sobre el mundo, necesariamente al menos. Si yo digo verde, que te quiero verde, no estoy diciendo nada sobre el verde, ¿eh? Y sin embargo, pues despierta ciertas emociones, ¿eh? Como el que oye música, pues igual, puede tener una cierta sensación placentera o abrirse más a una conexión con el cosmos o lo que uno quiera. Pero no está aprendiendo nada sobre la realidad. No es, por lo tanto, un discurso empíricamente significativo. Bueno, pues según los miembros del Círculo de Viena, la ciencia es el único discurso empíricamente significativo. La filosofía pertenece a lo no significativo. Entonces, el discurso significativo se compone de dos tipos de enunciados. Enunciados analíticos, que son aquellos cuyo valor veritativo, es decir, aquellos sobre cuya verdad o falsedad se puede decir algo únicamente atendiendo al significado de las palabras que hay en ese enunciado. Por ejemplo, si yo digo, ningún soltero está casado, no tengo que hacer ningún estudio sociológico para averiguar eso. Sé que es un enunciado verdadero. ¿Por qué? Pues sencillamente porque sé que significa soltero, casado y no. Las leyes de la lógica y las leyes de la matemática, según estos autores, son enunciados de este tipo. Por eso para ellos las matemáticas no hablan acerca del mundo. Las matemáticas son combinaciones de símbolos mediante ciertas reglas, igual que la lógica. Son ciencias, la lógica y la matemática son ciencias, tienen significado, pero no significado empírico porque no hablan del mundo. Son enunciados analíticos. Bueno, entonces las dejamos de lado porque no nos interesa hablar ahora de las ciencias formales, como ellos la llamaron, sino de las ciencias empíricas. Y esas ciencias empíricas se caracterizan porque su lenguaje está basado en enunciados empíricamente verificables, enunciados sintéticos, no ya analíticos. Es decir, no puedo establecer su verdad o falsedad solo viendo qué significan las palabras, tengo que ir al mundo para ver si es verdad o falso lo que dice ese enunciado, pero claro, tienen que ser enunciados cuya verdad o falsedad pueda de hecho comprobar empíricamente. Es decir, cuya verdad o falsedad yo pueda verificar. Por lo tanto, lo que caracteriza a las ciencias empíricas para los miembros del Círculo de Viena es que están formuladas en enunciados empíricamente verificables. ¿Qué significa que un enunciado es verificable? Pues de una forma más precisa lo definieron de la siguiente manera. Un enunciado tiene significado empírico o literal, por lo tanto es científico, si y solo si es posible encontrar un conjunto finito y consistente de enunciados observacionales, o sub 1, sub 2, sub 3, etc., tales que si son verdaderos, entonces el enunciado es necesariamente verdadero. Esto, que puede parecer un poco farragoso, es una cosa muy simple. Lo que están diciendo es que un enunciado es verificable. Por ejemplo, el enunciado, todos los metales se dilatan con el calor. Ese enunciado es verificable
si hay un conjunto de observaciones, un conjunto finito y limitado de observaciones, que si son verdaderas esas observaciones, hacen verdadero necesariamente ese enunciado. Por ejemplo, si tengo un trozo de hierro y lo caliento y veo que se dilata, y lo hago igual con otro metal, etcétera, etcétera, pues todo eso son esos enunciados observacionales que irían haciendo verdadero a ese enunciado E. Esto es una idea que está ya en el positivismo anterior, como por ejemplo en Augusto Comte o en Ludwig Wittgenstein. Y fijaos que se trata además no del hecho de que, es decir, un enunciado científico no si yo lo he verificado, sino si puedo verificarlo. Porque puede haber enunciados que no haya podido verificar por razones técnicas, pero que yo sé que se podrían verificar si tuviera esta tecnología. Por ejemplo, si yo digo, hay oro en Marte, bueno, ahora mismo eso, pues a lo mejor no es técnicamente verificable, pero puedo imaginar un momento en el futuro en que sí lo será. De manera que ese enunciado puede formar parte de la ciencia. Pero claro, hay un problema, sin embargo, con esto. Aunque se trata solo de la mera posibilidad de imaginar una prueba observacional, el problema está en que las leyes científicas no son verificables en este sentido. Una ley científica es un enunciado universal. Una ley científica dice que algo va a suceder y ha sucedido en cualquier momento del tiempo, es decir, en el pasado y en el futuro, y que sucederá además en cualquier lugar del universo. Tomemos el caso de la ley de la gravedad. Ahí tienen la fórmula, tal y como se suele poner en su simbolización matemática, pero esto, aunque no se hace explícito, en realidad lo que está diciendo es lo siguiente. Para todo par de cuerpos, en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar del universo, si tienen una masa m1 y m2, ese par de cuerpos se atraerán con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Lo de todo par de cuerpos en cualquier lugar del tiempo y del espacio no se suele poner porque se sobreentiende. Pero claro, ¿se puede verificar un enunciado así en el sentido que hemos visto? La respuesta es que no, y ellos mismos, los miembros del Círculo de Viena, lo vieron pronto. No hay ningún conjunto finito de enunciados observacionales que pudiera mostrar necesariamente, concluyentemente, la verdad de ese enunciado. Dicho de otra manera, por muchos objetos que yo observe cumpliendo la ley de la gravedad, nunca puedo descartar encontrar mañana uno que no la cumple. O encontrar un momento en la historia del universo en que no se cumple. Por lo tanto, como eso no lo puedo descartar de antemano, yo no puedo considerar que la ley de la gravedad está verificada. Insisto, por muchos que sean los ejemplos que encuentro a su favor, y hasta ahora nadie ha encontrado uno en contra, claro. Eso es un problema que ya vio con claridad un filósofo del siglo XVIII, David Hume. Por eso se llama el problema de Hume, y el profesor San Martín lo trata muy bien en su último libro. Y es un hecho muy simple, y es el hecho de que los razonamientos inductivos no pueden demostrar la verdad de un enunciado universal. No pueden demostrarla, pueden apoyarla, hacerlo más probable, pero siempre cabe la posibilidad de que eso sea falso. Por lo tanto, había que debilitar el criterio, y eso es lo que hicieron los miembros del Círculo de Viena. En particular, su representante más conocido, Rudolf Carnap, lo que hizo fue hablar de la confirmabilidad en lugar de la verificabilidad. En su libro del 36-37, porque se publicó en dos partes, Contrastabilidad y significado, lo que dice Carnap es que hay que sustituir el término verificación por el término confirmación. Y la diferencia fundamental con la verificación es que la confirmación sí posee grados. No es una cuestión de todo o nada. Un enunciado o está verificado o no está verificado. En cambio, un enunciado puede estar poco confirmado, muy confirmado, más confirmado que otro, etcétera, etcétera. Por eso Carnap desarrolla una lógica inductiva para apoyar esto de una forma matemática. Utiliza el cálculo de probabilidades, que ya estaba bien desarrollado en aquel momento, y dice, yo este cálculo de probabilidades matemático lo puedo aplicar al razonamiento inductivo y elaborar una lógica inductiva matemática como ya se había elaborado
una lógica deductiva matemática por parte de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, que por cierto pues hoy rinde buenos beneficios en ciencias de la computación, ¿no? Las teorías científicas, según esto, se caracterizan no por ser verificables, no por estar formadas por enunciados verificables, sino porque sus enunciados son confirmables en un grado cada vez mayor, ¿eh? Es decir, están formuladas de forma que sus enunciados son susceptibles de encontrar experiencias que apoyen cada vez más a esos enunciados, o que finalmente terminen mostrando que son falsos, claro. El proceso de confirmación puede dar lugar a una desconfirmación si se empieza a encontrar casos y casos en contra de ese enunciado. Con esto los positivistas consiguen dejar fuera lo que querían dejar fuera, recordemos sobre todo la metafísica y las pseudociencias, pero sobre todo la metafísica, porque la metafísica no es ya verificable, ni siquiera confirmable. ¿Cómo puedo yo confirmar un enunciado como el absoluto es perfecto? O, no sé, la nada nadea, que es el ejemplo que a ellos les gustaba poner, es un enunciado que dice Heidegger y que se convirtió para ellos en el ejemplo más claro de la filosofía absurda y completamente rechazable, ¿no? La nada nadea. ¿Qué significa eso para empezar, ¿no? ¿Cómo confirmar eso? Toda la metafísica para ellos era imposible de confirmar y por lo tanto carecía de significado. Parece que están hablando del mundo, los filósofos, los metafísicos, parece que quieren decir algo sobre el mundo, pero en realidad no están diciendo nada sobre el mundo. Están haciendo como los poetas, lo que pasa es que mucho peor, porque lo hacen de una forma farragosa y poco elegante. Si uno quiere tener sensaciones sobre el universo, es mejor la música y la poesía que la metafísica. Digamos que la metafísica para ellos era una versión pobre y torpe de la poesía. En cambio, las leyes científicas no quedan esta vez fuera, porque las leyes científicas sí que serían confirmables. Ahora ya no me piden que yo pueda establecer definitivamente su verdad, pero hombre, si todos los casos que he visto hasta ahora de cuerpos en movimiento cumplen las leyes de la mecánica de Newton, y no he encontrado ni un solo caso que viole las leyes de la mecánica de Newton, sí puedo decir que las leyes de la mecánica de Newton están bastante bien confirmadas, que por lo tanto su probabilidad de ser ciertas es muy alta. Claro, aquí empieza a haber problemas cuando empezamos a analizar el concepto de confirmación. Hay problemas de tipo lógico, que también el profesor San Martín analiza en su último libro, que son complejos y no voy a entrar en ellos, pero si uno empieza a analizar con las herramientas de la lógica, que para ellos eran además las herramientas fundamentales del filósofo, el concepto de confirmación se encuentra con paradojas. Por ejemplo, un lápiz amarillo es un caso confirmatorio de que todos los cuervos son negros. Si ustedes hacen el análisis lógico correspondiente, yo les juro, palabrita del niño Jesús, que ese enunciado confirma, el lápiz amarillo confirma el enunciado todos los cuervos son negros. Pero claro, a nadie sensato se le ocurre que eso sea una instancia confirmadora del enunciado todos los cuervos son negros, ¿no? Por lo tanto, había problemas de tipo lógico ahí, ¿no? Pero por irnos a cuestiones un poco más cotidianas, un enunciado es confirmable si yo puedo traducirlo a un lenguaje que hable de cosas observables, porque la física, por ejemplo, hay enunciados que hablan de cosas muy teóricas y que no parecen directamente observables. Si yo hablo de quarks o hablo de entropía, a ver cómo confirmo, por ejemplo, el segundo principio de la termodinámica, que dice que en cualquier sistema aislado la entropía siempre tiende a aumentar. ¿Cómo confirmo eso? Tengo que traducir eso a cosas observables. Pero claro, este mismo ejemplo que yo acabo de poner ya muestra que es muy difícil encontrar una equivalencia entre lo que dice una ley, como el segundo principio de la termodinámica, y enunciados que hablen de cosas puramente observables. Claro, los miembros del Círculo de Viena también se dan cuenta del problema y hacen un poquito de trampa. Dicen, bueno, pues metamos algunos predicados teóricos como científicos, porque sí, como por ejemplo entropía. Bueno, muy bien, pero ustedes, estas no eran las reglas del juego.
¿Por qué sé yo que entropía sí es un predicado respetable y en cambio fuerza vital o telequinesis no es algo aceptable? Me habían dicho ustedes que tenía que basarme en lo puramente observacional y estamos viendo que hay campo electromagnético. Hombre, hay formas de detectar un campo electromagnético observacionalmente, pero la cuestión aquí es si esas formas definen lo que es un campo electromagnético. O si el que yo detecte una igualación de la temperatura en una habitación define que sea el hecho de que la entropía ha aumentado. No lo define. Es una señal o una indicación, pero no una definición. Pero luego, además, uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, Karl Popper, que, bueno, tenía relaciones estrechas con el Círculo de Viena, aunque se consideraba la oposición oficial al Círculo de Viena, porque sus trabajos eran leídos y comentados en el Círculo, pero eran muy críticos también con el Círculo. A él le gustaba decir que él había matado al Círculo de Viena, pero Feyerabend, que era un crítico muy mordaz y tenía una lengua de estas que si se la muerde se envenena, decía que Popper había disparado ya contra un cadáver, ¿no? Y es verdad, porque las críticas de Popper al Círculo de Viena llegan ya cuando el propio Círculo de Viena había hecho el harakiri. Esa es otra, ¿no? Porque tienen fama entre los propios filósofos de haber sido gente muy dogmática por el rechazo a la metafísica, pero es de las pocas escuelas de filosofía donde había trabajo cooperativo, se trabajaba como en la ciencia, en común, y donde se abandonaban ideas que se habían mostrado claramente erróneas, ¿no? Eso me recuerda a un chiste que probablemente han oído ustedes alguna vez. Le dice uno a otro, oye, ¿sabes cuál es la especialidad donde es más barato investigar? Y dice, no, ¿cuál? Pues las matemáticas, porque solo necesitas papel, lápiz y papelera. Y le dice el otro, no, no, la filosofía es más barata porque no necesitas papelera. Bueno, pues los miembros del Círculo de Viena sí utilizaban la papelera. De hecho, la versión final de sus planteamientos se parece muy poco a la versión inicial. Y ellos mismos comprenden al final que incluso esa versión final hacía aguas por todas partes. Bueno, Popper lo que hace es mostrar que las teorías metafísicas y pseudocientíficas también pueden ser reducidas de una forma indirecta, como al final ellos decían que tenía que ser la propia física, de una forma indirecta, al lenguaje observacional. De hecho, para Popper, el problema de la pseudociencia no es que no puedan ser confirmadas sus teorías. El problema es más bien lo contrario, que en las pseudociencias todos son confirmaciones, todo lo que aparece es una confirmación. Popper dice en un texto que luego les leeré, no hay psicoanalista que no vea una confirmación en cualquier caso que se le presente de sus teorías. Por cierto, dicho entre paréntesis, hace años que no oigo hablar a ningún psicoanalista de la envidia del pene. ¿Qué ha pasado con la envidia del pene? ¿Ha sido una teoría que se ha mostrado falsa a través de experimentos o sencillamente que ya no es políticamente correcto decir que toda mujer tiene envidia del pene? Lo que viene a decir Popper es que esto es lo característico de las pseudociencias. No que no pueden ser confirmadas, sino que todo lo confirma, todo. Y que cuando encuentran algo que no les interesa, lo eliminan, pero no diciendo que estaban equivocados o que era falso, sino reinterpretándolo de manera que al final siguen teniendo razón porque lo habían dicho, aunque de una forma a lo mejor no muy apropiada. Bueno, hay además otros problemas que podríamos señalar para estos dos criterios de verificabilidad y confirmabilidad. No está nada claro, está bastante claro para los filósofos de la ciencia desde los tiempos de Pierre Duhem, es decir, desde finales del 19, principios del 20, Pierre Duhem era físico, era historiador y era filósofo. Está muy claro que las hipótesis nunca se someten a contrastación de forma aislada. De manera que cuando uno está confirmando una hipótesis, está en realidad confirmando varias. Y hay que ver entonces qué es lo que se confirma y qué es lo que no. Y eso no es fácil, no es fácil.
no podemos muchas veces estar seguros de qué hipótesis es la que realmente viene apoyada por una predicción que se cumple o por un resultado experimental. En los terrenos de vanguardia de la investigación, ante un resultado experimental, suponiendo que todos los científicos coincidan con que ese resultado es correcto, que sobre eso ya puede haber bastante desacuerdo, pero incluso coincidiendo en que ese resultado es correcto, muchos difieren en qué es lo que realmente prueba ese resultado, desde el punto de vista teórico. Luego, por otra parte, hay enunciados que son perfectamente verificables o confirmables y que a nadie se le ocurría meter dentro de una ciencia. Por ejemplo, si yo digo, hay un planeta en la galaxia de Andrómeda en el que existen hombrecitos verdes. Ese enunciado es verificable en el sentido que hemos dicho de posibilidad de concebir una prueba, bastaría ir allí y verlo, pero a nadie se le ocurría meter eso como un enunciado científico. Y luego hay una objeción de estas que nos gustan a los filósofos, de estas que parecen destruirlo todo porque es demoledora, y es que el criterio se anula a sí mismo. El criterio dice que un enunciado solo tiene sentido, solo tiene significado si es confirmable. Pero ese enunciado es confirmable. No parece que lo sea, ¿verdad? Entonces no tiene sentido el propio criterio, ¿no? Bueno, no me voy a alargar en otros problemas de tipo filosófico, lo del concepto de inducción que hay detrás, del concepto de progreso científico que hay detrás de todo esto, porque me lleva más tiempo, pero lo que sí querría dejar claro es que esto no hace que el concepto de confirmación carezca de utilidad en la ciencia. Lo que estamos mostrando es que no vale como criterio para distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Porque fuera de la ciencia hay confirmaciones y porque dentro de la ciencia hay cosas que no se pueden confirmar. Al menos en el sentido fuerte en el que el positivismo utiliza la palabra. Pero obviamente la ciencia, la noción de confirmación es importante y los científicos hablan constantemente de que un experimento ha confirmado una hipótesis y eso es una cuestión valiosa, por supuesto. Bueno, el segundo criterio, y voy a ir más rápido, es el de falsabilidad. Este quizás es el más conocido. Este es el que elabora el propio Karl Popper. En una obra que se publica en alemán en el 34 y que no lee nadie, pero que luego se traduce al inglés en el 59 y que ya tiene fama mundial, ¿no? Bueno, Popper lo que hace para empezar es rechazar la inducción, no le parece que sea un modo de inferencia válido, y esa era la base de los criterios positivistas. No voy a entrar en la cuestión, pero básicamente lo que viene a decir Popper es, mire, el problema de Hume se resuelve no considerando que la inducción tiene un papel relevante en la ciencia. Centrémonos en la deducción. Para Popper, todo el proceso científico se puede caracterizar únicamente con la lógica deductiva. Popper es uno de los defensores de una idea que no es suya, que viene de mucho antes, pero que luego ha calado mucho como característica del método científico, que es lo que se conoce como método hipotético deductivo. Es decir, lo que caracteriza a la ciencia es que elabora hipótesis de forma creativa, no tiene por qué basarse en la inducción. De hecho, Popper dice que no se basa en la inducción. Un científico puede inventar hipótesis por cualquier razón, mediante cualquier método, incluso soñando por la noche en que esa hipótesis era la correcta, como pasó en la historia de la ciencia alguna vez. Y luego lo importante es que de esa hipótesis deduzca consecuencias empíricas y las someta a contrastación, las ponga a prueba experimental. Por eso, lo que dice Popper es que el positivismo había planteado el asunto justo al contrario de cómo debe ser. Lo que caracteriza a la ciencia no es que sus teorías o sus enunciados puedan ser confirmados. Lo que caracteriza a la ciencia, lo que las distingue de las pseudociencias, es justamente que sus teorías o sus enunciados pueden ser falsados. Esa es una palabra, que es un neologismo que él introduce y que se puede traducir como refutado empíricamente. Refutado empíricamente. En su obra Conjeturas y Refutaciones dice: un sistema solo debe ser considerado científico si hace afirmaciones que pueden entrar en conflicto con observaciones. Y la manera de contrastar un sistema es, en efecto, tratando de crear tales conflictos, es decir, tratando de refutarlo. Así la contrastabilidad es lo mismo que la refutabilidad y puede ser tomada igualmente, por tanto, como criterio de marcación. Es decir, lo que diferencia a la física o a la química o a la biología de la astrología o de la homeopatía
es que las ciencias hacen predicciones que pueden fallar, que pueden fracasar, y cuando fracasan empíricamente se eliminan los errores, y por eso se da el progreso científico. En cambio, las pseudociencias no pueden hacer esto, no lo hacen. No hacen ninguna predicción arriesgada que pueda fallar. Ninguna. Y por eso no se da progreso en estas disciplinas. La homeopatía sigue basándose en una teoría de un médico del siglo XVIII, que a su vez tomó como base ideas de Hipócrates y de Galeno. Les voy a saltarme algunas cosas para ir abriendo, porque quiero leerles el texto autobiográfico. Bueno, conviene aclarar que esto tiene consecuencias importantes para la concepción de la ciencia. Popper piensa que el destino de cualquier teoría científica, de cualquiera, incluso de las mejores que tenemos hoy día, es ser refutado alguna vez en el futuro. Si no están refutadas ya es porque no tenemos el talento suficiente para haber detectado los errores en ellas, pero alguna vez se detectarán los errores y se eliminarán esos errores y serán sustituidas por otras teorías, lo cual significa que no podemos identificar a la ciencia con la verdad, porque más bien de lo que podríamos decir con cierta seguridad es de que nuestra ciencia actual, como la de cualquier momento histórico, contiene numerosas falsedades. Esto es algo que muchas veces no se aprecia porque los libros de divulgación científica suelen ser la historia de los éxitos de la ciencia y nunca la historia de los fracasos. Pero piensen ustedes que por cada experimento, por cada teoría que ha tenido éxito, probablemente hay 10 más que no lo tuvieron, ¿eh? Es decir, lo que nos muestran los libros de divulgación es la punta del iceberg, pero la historia de los fracasos científicos está debajo, ¿no? Entonces, lo que dice Popper es que incluso esa punta del iceberg, que parece tan sólida, será refutada algún día. Lo importante, sin embargo, es que sigamos criticando nuestras teorías científicas, que sigamos intentando refutarlas, porque lo importante para la ciencia no es la confirmación, sino la corroboración. Y la corroboración es el grado de dureza de los intentos por refutarlas y el éxito que han tenido, el historial de éxito que han tenido nuestras teorías en superar esos intentos de refutación. Eso es lo que hace prestigiosa una teoría. Una teoría es prestigiosa porque tiene un alto grado de corroboración y eso significa que ha pasado con éxito duras pruebas para refutarla. Por eso la ciencia nunca es más que un sistema de hipótesis o conjeturas. Nunca puede ser considerada como un sistema de verdades definitivas, sino siempre como un sistema de hipótesis o conjeturas que en algún momento serán sustituidas por otras. Bueno, y ahora voy al texto, es un poco largo, pero creo que merece la pena, al texto de Conjeturas y Refutaciones, donde cuenta cómo se le ocurrió esta idea cuando era un estudiante de físicas en 1919, en Viena. Él era un estudiante de física, pero al mismo tiempo estaba interesado por el psicoanálisis y frecuentaba a Adler, y al mismo tiempo también pues tenía intereses políticos. Era marxista, llegó a militar brevemente en el Partido Comunista y en la Juventud Socialista, que en aquel tiempo eran marxistas, aunque luego se abandonó el marxismo y se convirtió en uno de los críticos más odiados del marxismo por parte de los marxistas, claro, porque fue uno de los teóricos del liberalismo contemporáneo, ¿no? Pero cuenta su experiencia de estudiante y lo que le hizo entender que lo que caracteriza a la ciencia era justamente su espíritu crítico, su espíritu autocrítico, la falsabilidad y no la búsqueda constante de confirmaciones, no el intento de tener razón siempre, ¿no? Dice así: descubrí que aquellos de mis amigos que eran admiradores de Marx, de Freud y Adler, estaban impresionados por el número de puntos comunes en estas teorías, y especialmente por su aparente poder explicativo. Estas teorías parecían capaces de explicar prácticamente todo lo que sucedía dentro de los campos a que se referían. El estudio de cualquiera de ellas parecía tener el efecto de una conversión o revelación intelectuales que abría los ojos a nuevas verdades escondidas para los no iniciados. Una vez que los ojos se abrían de esta manera, se veían ejemplos confirmadores por todas partes.
el mundo estaba lleno de verificaciones de la teoría. Sucediera lo que sucediera, siempre era una confirmación de la teoría. De este modo, su verdad parecía manifiesta, y los incrédulos eran claramente personas que no querían ver la verdad manifiesta, que rehusaban verla, ya fuera porque iba contra sus intereses de clase, se está refiriendo al marxismo, claro, ya fuera a causa de sus represiones, que aún no estaban analizadas y clamaban por un tratamiento. Me pareció que el elemento más característico de esta situación era la incesante corriente de confirmaciones, de observaciones que verificaban las teorías en cuestión. Y este era un punto que sus partidarios enfatizaban constantemente. Un marxista no podía abrir un periódico sin encontrar en cada página evidencia que confirmara su interpretación de la historia. No solo en las noticias, sino también en su presentación, que revelaba los prejuicios de clase del periódico. Y especialmente, claro está, en lo que el periódico no decía. El analista freudiano subrayaba que sus teorías eran verificadas constantemente por sus observaciones clínicas. En lo que respecta a Adler, me impresionó mucho una experiencia personal. En cierta ocasión, en 1919, le informé de un caso que no me parecía particularmente adleriano, pero que él no encontró ninguna dificultad en analizar en los términos de su teoría de los sentimientos de inferioridad, aunque ni siquiera había visto al niño. Un poco escandalizado le pregunté cómo podía estar tan seguro. Por mi experiencia de 1000 casos, replicó, a lo que no pude evitar contestarle, y con este nuevo caso supongo que su experiencia es ahora de 1001 casos. Le echo valor porque decirle eso a un profesor, ¿verdad?, en aquella época sobre todo. Era precisamente este hecho, que siempre encajaban, que siempre eran confirmadas, lo que a los ojos de sus admiradores constituía el argumento más fuerte a favor de estas teorías. Empecé entonces a comprender que esta fuerza aparente era su debilidad. Con la teoría de Einstein, la situación era muy diferente. Tomemos un ejemplo típico. La predicción einsteiniana, que acababa de ser confirmada por los hallazgos de la expedición de Eddington, que acaba de ser confirmada por los hallazgos de la expedición de Eddington. La teoría de la gravedad de Einstein llevaba al resultado, de la teoría general de la relatividad, llevaba al resultado predicho por el propio Einstein con antelación a que se supiera que esto era realmente así, de que la luz debía ser atraída por cuerpos pesados como el Sol. Bueno, quizá la manera más correcta de decirlo es que la luz se curva en campos gravitacionales, tal como son atraídos los cuerpos materiales. En consecuencia, podía calcularse que la luz de una estrella fija distante, cuya posición aparente estuviese cercana al Sol, llegaría a la Tierra desde tal dirección que la estrella parecía estar ligeramente desplazada con respecto al Sol. O en otros términos, las estrellas cercanas al Sol se verían como si se hubiesen separado un poco del Sol y unas de otras. Esto es algo que no puede observarse normalmente, ya que tales estrellas se vuelven invisibles durante el día debido al abrumador brillo del Sol. Pero durante un eclipse es posible tomar fotografías de ellas. Si la misma constelación es fotografiada por la noche, se pueden medir las distancias sobre las dos fotografías y comprobar el efecto predicho. Eso es lo que hizo Sir Arthur Eddington en una expedición a la isla del Príncipe, en el Golfo de Guinea, y comprobó efectivamente que las placas fotográficas tomadas durante el eclipse y las de la noche pues no coincidían, que había un desplazamiento de las estrellas y que por lo tanto la luz se desviaba debido al campo gravitacional del Sol, confirmando la predicción asombrosa e inesperada que había hecho Einstein unos años antes. Esto es lo que le dio fama mundial a Einstein, por cierto, este descubrimiento. Y ya termina Popper. Ahora bien, lo impresionante en este caso es el riesgo que implica una predicción de este tipo. Si la observación muestra que el efecto predicho está definitivamente ausente, la teoría simplemente queda refutada. La teoría es incompatible con ciertos resultados posibles de la observación. De hecho, con resultados que todo el mundo habría esperado antes de Einstein. Esa es la diferencia para él, por lo tanto, y lo vio con claridad cuando era estudiante y lo formuló ya teóricamente y de forma desarrollada cuando se convirtió en uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, ¿no? Este es un criterio que sigue siendo muy aceptado en la actualidad. Yo creo que muchos científicos tuvo éxito y muchos científicos siguen pensando que es la mejor manera de caracterizar a la ciencia.
pero tiene también problemas. Tiene también problemas. Voy a ir muy rápido ya. Bueno, esto hace que la ciencia se identifique con la actitud crítica y la pseudociencia con la actitud dogmática, pero no voy a intentar desarrollar esto. Las críticas vinieron sobre todo por parte de otros 3 filósofos muy importantes en el siglo XX, que fueron Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Paul Feyerabend. Básicamente son las siguientes. En primer lugar, cuando intentamos refutar empíricamente o falsar una teoría, tenemos que aceptar como correctos una serie de datos observacionales o de datos experimentales. Decimos, la teoría X es falsa porque el experimento H ha mostrado que eso no es así, que la teoría es incorrecta. Pero para eso tengo que dar por verdadero el resultado experimental. Tengo que dar por verdadero los enunciados básicos que describen experimentos o que describen observaciones. Pero es que ahí también puedo estar equivocándome. También esos enunciados son falibles. También ahí puede haber un error. Y las cosas como son. Si tenemos una teoría que ha costado mucho tiempo elaborar y que tiene un historial de éxitos importante, y ahora viene un científico de estos, un joven turco que quiere conseguir su carrera, lanzar su carrera en poco tiempo con un experimento refutador, que además puede ser cuestionado metodológicamente, ¿qué van a hacer los científicos? Van a decir, la teoría queda refutada, tiramos por la borda la teoría de la relatividad general. O más bien dirán, bueno, este experimento habrá que verlo con más calma. Y si no, sencillamente lo aparcan. Dicen, bueno, no sabemos qué pasa, pero seguro que el experimento está mal por algo. Es decir, que la estrategia defensiva es una estrategia racional y razonable en la ciencia. También se puede utilizar otra estrategia, que es defender la teoría con hipótesis ad hoc. Esto se ha hecho a menudo en la historia de la ciencia y es perfectamente respetable. Cuando el experimento de Michelson y Morley no detecta movimiento de la Tierra en el éter, a ningún físico se le ocurre decir la teoría de Newton queda refutada. Entre otras cosas porque no había todavía una teoría que poner en su lugar. Einstein no había desarrollado su teoría de la relatividad. Lo que hacen los científicos es decir, bueno, a lo mejor resulta que hay una contracción de la longitud en la dirección del movimiento de los cuerpos y eso explicaría el resultado negativo de este experimento. Bueno, una hipótesis ad hoc. Eso es perfectamente razonable. Y luego está el problema que hemos mencionado antes, el problema que se conoce como el problema de Duhem-Quine, porque lo estableció primero Pierre Duhem, como dije antes, pero lo ha recalcado mucho Quine en el siglo XX, y es que las teorías siempre se someten a contrastación en grupos. Uno está sometiendo a contrastación empírica la hipótesis que cree relevante, pero luego un montón de hipótesis adicionales sobre el funcionamiento de los propios instrumentos. Y cuando falla algo en eso, no es fácil atribuir la responsabilidad de ese fallo a un elemento concreto de ese grupo de ideas. Y lo normal es que los científicos atribuyan el fallo a la hipótesis que menos trabajo cuesta abandonar. Por lo tanto, los científicos no son... Bueno, pongo este chiste porque ilustra un poco lo que acabo de decir. Es un chiste filosófico. Hay un perro, un gato y una ardilla. Dice el perro, todos los perros ladran. Dice el gato, solo lo sabes de manera provisional. Para estar seguro tendrías que conocer a todos los perros de todos los tiempos. Problema de la inducción, ¿no? Y entonces el perro dice, miau. Dice el gato, ahora ya sabemos que tu teoría era falsa. Está aplicando ahora el criterio de Popper, ¿no? El falsacionismo. Pero el perro utiliza ahora la estrategia protectora. Dice, estaba bromeando. Y dice la ardilla, no trates de salvarte con una hipótesis ad hoc. Bueno, no es gran cosa, pero se ve que el humorista ha estudiado filosofía de la ciencia, ¿no? Pero, bueno, a mí me parecen todavía más convincente algunas cosas, yo creo que bastante obvias. No todo en la ciencia es falsable, no todo en la ciencia es refutable. La segunda ley de movimiento de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Cómo refuto yo eso? ¿Cómo refuto la segunda ley del movimiento de Newton? O el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica prohíbe máquinas de movimiento perpetuo, máquinas que funcionen con la energía que ellas mismas producen. Imaginad que yo soy un estudiante de física y llego al laboratorio, al despacho de mi profesor de termodinámica y le digo, profesor,
aquí tiene usted una máquina de movimiento perpetuo que construí este domingo por la tarde, he refutado el segundo principio de la termodinámica. ¿Qué hace conmigo? ¿Me considera un estudiante brillante y aventajado o considera que estoy para ir al psiquiatra? Ningún físico va a aceptar jamás una máquina de movimiento perpetuo porque por definición consideran que es inviable, porque la prohíbe el segundo principio de la termodinámica. Así que de facto ese principio funciona como algo infalsable. Se tendría que derrumbar toda la física actual, toda, para que un físico rechazara el segundo principio de la termodinámica. ¿Qué pasa con la teoría de las supercuerdas? Que en física para algunos es lo más puntero. No genera ninguna predicción empírica. Algunos físicos consideran que es pura metafísica y no la aceptan por eso. ¿Qué pasa con la teoría de Branas? La idea de que hay múltiples universos y que el Big Bang en realidad fue un choque entre dos universos. ¿Podremos alguna vez constatar la existencia de un universo paralelo? ¿Y qué pasa con la idea de los quarks? Que es una teoría sumamente establecida, sumamente sólida, nadie duda de ella. Pero es que resulta que no es posible aislar un quark. No es posible aislar un quark. La propia teoría prohíbe, impide el aislamiento del quark porque la energía necesaria produce ya el antiquark que se une a él. Y luego, por otra parte, en la pseudociencia tenemos muchos denunciados falsables. Todas las tonterías que dicen los creacionistas sobre la edad de la Tierra, esto que la edad de la Tierra tiene pocos miles de años, eso está refutado empíricamente. La explicación que dan del orden de los estratos debido al diluvio universal, eso está refutado empíricamente. Los homeópatas hablan de la memoria del agua, eso está refutado empíricamente. La astrología acierta muchas veces, pero falla muchas más. Por lo tanto, tiene un montón de predicciones incumplidas. Es decir, que la falsabilidad no es el criterio de marcación. No voy a hablar ya del tercero, del criterio de Lakatos, porque también falla, pero bueno, ya voy a las conclusiones. ¿Qué podemos concluir de esto? Si los intentos de los filósofos que habrán visto ustedes que son científicos de formación, porque alguien podría decir, bueno, estas son las tonterías de los filósofos hablando de lo que no saben, pero es que resulta que Carnap era físico, Popper era físico, Lakatos era físico, Kuhn era físico, etcétera, Feyerabend era físico. Es decir, que son científicos que luego hicieron filosofía, ¿no? Y todos los criterios fracasan. ¿Qué podemos concluir? Bueno, los más escépticos, los más radicales, tienen la opción, por ejemplo, de la que toma Paul Feyerabend. No hay nada que distinga a las ciencias de otras actividades culturales humanas, nada. La ciencia se parece al mito más de lo que pensamos, es una forma más de la cultura, lo único que pasa es que, como dice él literalmente, el cotarro está montado a su favor. Pero su prestigio es inmerecido y se basa fundamentalmente en que se ha unido al poder político y militar. Es un prestigio conseguido por una alianza artera con el poder de cada momento. Y por eso él piensa que lo saludable es propiciar una separación entre la ciencia y el Estado. Lo mismo que fue muy liberador cuando la Revolución Francesa separó a la Iglesia del Estado, ya va siendo hora de que nos liberemos de la tiranía de la ciencia, separando a la ciencia de la vida pública. Que la ciencia quede para los que le gustan, pero que mi hijo en el colegio pueda estudiar magia en lugar de física, si es que es lo que yo quiero. Bueno, a mí me parece de una posición muy extrema, esta es de las cosas que no comparto con Feyerabend. Otra salida muy común hoy en día, es un cierto relativismo, ¿no? Es lo que han defendido los sociólogos de la ciencia, del programa Fuerte, que dicen, bueno, mire, científico es lo que los científicos dicen que es científico. Es decir, eso se define sociológicamente. Si los científicos decidieran mañana que la homeopatía es ciencia, la homeopatía es ciencia, y punto. Lo que pasa es que no quieren hacerlo porque tienen intereses profesionales, gremiales, porque ahí hay una competencia que no quieren aceptar, que es lo que dicen los homeópatas, por cierto. Entonces, como son un gremio muy cerrado, estos de la ciencia, y nosotros no entramos por la puerta grande, pues ahora no nos dejan entrar. Los sociólogos de la ciencia dicen que eso es básicamente así, que ciencia es lo que los científicos deciden. Pero claro, eso significaría que Lysenko, un pseudocientífico de la Rusia soviética que se cargó toda la genética soviética, podría haber sido un científico real, porque todos los científicos que estaban en su contra fueron eliminados y todos los que quedaron vivos aplaudían a rabiar
reuniones del Comité Central del Partido Comunista Soviético cuando Lysenko hablaba. Y sin embargo, las ideas de Lysenko no fueron científicas, pese a ese aplauso general. Luego parece que no basta el consenso de una comunidad científica para que algo sea ciencia, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es más bien adoptar una actitud de pluralidad metodológica y pensar que aquí lo que caben son distinciones graduales. No hay un criterio, no hay una frontera precisa, una demarcación, una demarcación clara y nítida e intemporal entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Hay más bien una escala gradual. Una escala gradual, y en una parte superior de la escala tenemos a las disciplinas más claramente científicas, como la teoría cuántica, la teoría de la relatividad, la genética molecular, y en la parte más baja pues hay ideas que son claramente pseudocientíficas, como la astrología, la quiromancia, la homeopatía, etcétera, etcétera. Y luego en la zona intermedia pues tenemos algunas cosas. El psicoanálisis, por lo que a mí me parece, pues estaría más bien en esa zona intermedia, y quizás algunas ciencias sociales estarían también en la zona intermedia, aunque más cercana a la parte superior que a la inferior, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esa graduación? Bueno, pues yo sugiero algunos criterios que no valen para hacer una demarcación, pero que sí pueden ser indicadores, sí pueden dar pistas de cuándo estamos ante una ciencia o cuándo estamos ante una pseudociencia. Y que son criterios que se basan en lo que cualquier científico consideraría una norma de buena práctica científica. Lo que cualquier científico le diría a un alumno suyo que tiene que hacer en el laboratorio para ser buen científico. La primera, las hipótesis han de estar formuladas en un lenguaje preciso y a ser posible en forma matemática, y los conceptos deben estar claramente definidos. La segunda, las hipótesis han de ser contrastables empíricamente, deben darse indicaciones de cómo cualquier investigador puede comprobar su validez. Cualquier artículo científico es muy explícito en cómo se ha llevado a cabo el experimento, justamente para que cualquier colega pueda repetir el experimento en otro laboratorio. Y para ello es conveniente que pueda dar lugar a predicciones arriesgadas. En tercer lugar, por esa misma razón, las explicaciones han de ser naturalistas, es decir, no pueden apelar a causas o procesos no naturales. Apelar a percepción extrasensorial, telequinesis, telepatía, no es ciencia, porque no son procesos naturales. Las ideas científicas han de estar abiertas a la crítica racional y pública, y no deben ser defendidas en contra de la evidencia empírica más allá de un límite razonable. Los científicos defienden sus ideas frente a la evidencia empírica. Claro, es normal, son personas humanas, ¿no? Nadie va a tirar una idea a la que le tiene cariño solo porque parezca que hay algún hecho en su contra. Pero eso tiene un límite, tiene un límite. Lo que pasa es que es difícil saber dónde está el límite. Ernst Mach se murió en 1916 sin haber aceptado que el átomo existía realmente, y era un gran físico. O sea, que a veces el límite puede ser muy amplio, ¿no? Pero digamos que llega un momento, sobre todo si han pasado 3 o 4 siglos, ¿verdad?, en que ya no puedes seguir manteniendo una idea en contra de los hechos, ¿no? La revisión constante y la corrección de los errores debe ser siempre facilitadas y nunca impedidas o dificultadas. La validez de las ideas científicas nunca debe estar basada en la mera autoridad de los que la proponen. Las disciplinas científicas deben hacer progresos. La astrología no ha variado sus teorías desde hace 2000 años o más, ¿eh? Y la homeopatía, como decíamos el otro día, desde hace 2 siglos o más, ¿eh? Y finalmente deben ser coherentes con las demás ideas científicas. No pueden ser algo ajeno o que no encaje con las demás ideas científicas. Y eso nos llevaría a preguntarnos, ya para terminar, si la ciencia encaja muy bien en todo esto o no. ¿Es la ciencia siempre científica? ¿Eh? Y la verdad es que la ciencia no siempre cumple esto a rajatabla. ¿Eh? Tenemos casos que se conocen como ciencia patológica o ciencia basura. ¿Eh? Un caso, digamos, de principios del siglo XX, se habían descubierto los rayos X, y entonces un francés llamado René Blondeau dice: yo también he descubierto, los alemanes no solo. A ver si aquí solo van a descubrir rayos los alemanes. En aquel tiempo el nacionalismo científico estaba muy arraigado y la rivalidad entre franceses y alemanes mucho más. Entonces Blondeau dice: yo tengo aquí los rayos de N que acabo de descubrir. Y eso genera una polémica tremenda, porque los rayos de N no los encontraba nadie más, pero los franceses decían que Blondeau los había encontrado. Un ejemplo más reciente lo tenemos de la fusión fría, el descubrimiento aparente
de que el átomo se podía los núcleos atómicos se podían fusionar a temperatura ambiente. Eso fue sacado por la prensa, por los científicos que decían que lo habían conseguido. Es raro cuando un descubrimiento se presenta ante la prensa que en una revista científica. Y luego, pues eso quedó en nada, ¿no? Por otra parte, pues hay cosas, como he mencionado antes, en la propia física, que se han vuelto puramente especulativas. En la teoría de supercuerdas se habla de hasta 950 dimensiones en el universo. En fin, hay algunos físicos que están hablando ya del nacimiento de una física especulativa que tiene más de metafísica que de física, ¿no? Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por este excelente repaso a la filosofía de la ciencia. Y yo creo que tenemos una oportunidad fantástica para que hagáis preguntas, para que hagáis comentarios sobre el tema. Curiosidades. Los que os digáis, voy por allá. Hola. Era una pregunta, era sobre, por ejemplo, cómo se consideraría la astrobiología, ¿vale?, donde no hay objeto de estudio, y bueno, si eso puede ser, como decían los sociólogos, ¿no?, que es ciencia que lo determinan los científicos. No sé si la astrobiología en ese caso podría ser un... Yo creo, efectivamente, es una disciplina que puede plantear algunas dudas al respecto. De hecho, el viernes anterior ya pues se mencionó como una disciplina de dudosa aceptabilidad. Yo, sin embargo, no tengo demasiados problemas con ella. Yo creo que es una disciplina respetable, y es verdad que por ahora no ha descubierto su objeto de estudio, es decir, no ha descubierto vida extraterrestre, pero está buscándola y la está buscando con criterios científicos. Es decir, la cuestión ahí es que, por ejemplo, cuando se envía la expedición Viking a Marte para buscar vida allí, pues se hacen experimentos sobre la química del suelo de Marte para intentar detectar productos químicos que solo puedan ser resultado del metabolismo de un ser vivo. Entonces, no lo encuentran. Bueno, en principio parecía que se había encontrado, luego resulta que no, y eso pues es un análisis perfectamente científico. Es una disciplina que muchas veces se critica por eso, porque se dice, bueno, es como intentar estudiar el monstruo del lago Ness. Todavía nadie lo ha detectado claramente. No es lo mismo porque aunque todavía no se haya encontrado vida fuera de este planeta, lo que sí es cierto es que se está buscando con criterios científicos, y que de luego, si se descubre alguna vez, será una auténtica revolución para la biología, una auténtica revolución, porque la podremos comparar con nuestra vida aquí, y eso nos dará una visión estupenda de lo que es realmente esencial para los seres vivos, ¿no? O sea que yo no tengo problemas con esa disciplina. Creo que se está haciendo con mucho rigor y mucha seriedad. ¿Quiere añadir algo, Enrique? Tenemos aquí un experto en la materia. Bueno, yo es porque estuve trabajando en el Centro de Astrobiología en Madrid, que un centro pertenece al INTA y al CSIC. Y bueno, la respuesta ha sido perfecta. Lo que se está estudiando, el método científico, utilizando el método científico, analizando escenarios que existen en el propio planeta Tierra que sean similares a los que, por ejemplo, se pueden encontrar en Marte. Y eso pues nos ha permitido primero avanzar mucho de lo que se conoce aquí en la Tierra. O sea, que podemos encontrar vida en rocas a 1 kilómetro de profundidad, de organismos bacterias quimiolitotrofas que viven perfectamente en ausencia de luz y simplemente con el potencial de oxidorreducción del hierro. Y entonces ese tipo de cuestiones y ese tipo de experimentos el que luego se plantea para analizar en otros ambientes. Y un poco la pregunta filosófica que hay detrás es si ha sido por casualidad que se ha generado únicamente aquí en el planeta Tierra o en otros sistemas parecidos. Vamos, dentro un poco de este entorno y de NASA no hay ninguna duda de que se ha podido formar de forma similar en otros ambientes. Sí, sí. Luego viene pues lo de la panspermia, que sí antes se ha producido en otro sitio y luego ha venido aquí o de aquí a otro sitio. Bueno,
Sí, 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 sí. Sí. Pues los estudios que se están haciendo son muy, muy serios, científicos. Sí, sí, sí. La verdad es que eso de tener objeto de estudio es importante, pero en el caso de la biología solo tienen uno, por ejemplo, que es la vida en este planeta. Y sin embargo se les da muy bien a los biólogos, ¿no? Lo que pasa es que seguimos teniendo la idea de que toda ciencia tiene que ser como la física. Claro, la física tiene como objeto de estudio todo el universo, ¿no? Dicen, no, pues, si no estudias todo el universo no eres científico. No, mira, la biología lo está haciendo fantásticamente y solo está estudiando lo que pasa en este planeta. ¿Más preguntas? Hoy. Gracias. Un poco mi pregunta iría en el sentido siguiente. Toda esta disertación tiene que ver con lo que podríamos denominar básicamente como disciplinas, es decir, la ciencia disciplinaria, ¿no? La física, la química, etcétera. Pero hoy día se ha ido planteando esta posibilidad de crear soluciones científicas a partir de la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad. Esta última, bastante cuestionable, pero que parece ser que es como que una meta, ¿no? Que se ha estado persiguiendo. Al respecto, ¿qué se puede decir? Hombre, yo creo que en realidad, aunque es de la actualidad cuando se pone el énfasis en la transdisciplinariedad, la ciencia siempre ha funcionado de esa manera. Es decir, yo nunca he visto en la historia de la ciencia que los científicos trabajen en compartimentos estancos, aunque les haya importado mucho en qué departamento están. Los grandes científicos se han movido con bastante facilidad entre disciplinas y normalmente los descubrimientos surgen cuando alguien de una disciplina da el salto a otra y es capaz de ver el asunto con unos ojos nuevos, ¿no? Con una mentalidad que los que se habían formado en esa disciplina no eran capaces de hacerlo. Hay un ejemplo muy bueno que no es de ahora, es de los comienzos del siglo XX, que es del caso de John von Neumann. John von Neumann es uno de los mejores científicos del siglo XX, un gran físico, uno de los grandes teóricos de la teoría cuántica, y sin embargo pues recibió el premio Nobel de Economía, si no recuerdo mal. Es el autor de la teoría, el creador de la teoría de juegos, que luego ha dado tanto en politología, y el creador de los autómatas celulares, que se ha convertido en una herramienta fundamental en biología y en informática. De manera que para mí la ciencia en el fondo siempre ha sido así. Yo creo que es un poco el hecho de que hay que plantearse como novedades pedagógicas para que parezca que se está haciendo algo novedoso realmente, cuando en realidad no es más que un cambio, en todo caso, de énfasis. Donde puede haber habido problemas, sí, es de la formación de los científicos. Ahí sí. Pero eso se está agravando, no se está mejorando. Hoy día a los estudiantes de ciencia se les ha encajonado todavía más que antes. Un estudiante en la Alemania de los años 50, podía hacer un currículum muy variado y la mayor parte optativo. Hoy día, aquí en España, la optatividad ha quedado reducida al mínimo porque no hay dinero y la libre configuración ha desaparecido. El proceso de Bolonia ha disminuido de una forma radical la posibilidad de la interdisciplinariedad. No puedo estar más en acuerdo contigo. ¿Alguna pregunta más? Hola. En algunas partes de su charla, yo estudio matemáticas, y en algunas partes de su charla no he sentido identificar las matemáticas con la definición de ciencia que ha dado usted, y me gustaría saber su opinión sobre si es ciencia, si es la única ciencia, si es otra cosa. Esa es una buena pregunta, sí. Hay un colega en el departamento que es Antonio Cava, que es matemático y se dedica a filosofía de las matemáticas, y él podría responderte mucho mejor que yo. Pero la respuesta que te dará cualquier filósofo de la ciencia será más o menos esta, ¿no? Es decir, desde el principio expliqué que para los filósofos del siglo XX la matemática y la lógica eran ciencias muy peculiares, porque eran ciencias puramente formales, que en realidad no hablan acerca del mundo, sino que únicamente se dedican a, digamos, combinar símbolos siguiendo ciertas reglas, ¿no?
Y por eso ellos han discutido siempre lo que diferencia a las ciencias empíricas de las pseudociencias. Pero esa idea de las matemáticas ha entrado en crisis desde hace unas décadas. Y ya empieza a haber cada vez más filósofos de la matemática que no están dispuestos a aceptar que la matemática sea algo puramente formal y que no tenga nada que ver con la realidad. Porque de hecho, como todo matemático sabe, luego resulta que eso funciona en la realidad. Es lo que le maravillaba a Einstein. Einstein decía que a él lo que más le sorprendía es que escribiera unas ecuaciones en un papel por la noche y luego al día siguiente comprobaba que el universo las obedecía, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Nadie lo sabe. Nadie sabe por qué funcionan las matemáticas. Es uno de los grandes misterios, ¿no? ¿Por qué funcionan las matemáticas? Pero lo que sí es cierto es que cada vez hay más científicos, más filósofos de la ciencia y más matemáticos descontentos con la idea de que se trata de una ciencia puramente formal. Hay alternativas, hay varias escuelas en filosofía de las matemáticas. A mí me gusta mucho un filósofo de la matemática que es Philip Kitcher, que es también filósofo de la biología, y lo que viene a sostener Philip Kitcher es que la matemática también tiene un cierto carácter empírico, Es lo que dijo también Lakatos. Lakatos, por ejemplo, decía que también en matemáticas hay conjeturas y refutaciones, que también el método hipotético deductivo vale en matemáticas, ¿no? Pero es un tema muy complejo, la verdad, y muy interesante. Yo no tengo la suficiente base como para decir más que esto, pero lo que sí te animo es a que leas libros sobre filosofía de las matemáticas. Por ejemplo, Javier de Lorenzo es uno de los mejores filósofos de la matemática que tenemos en nuestro país. Antonio Caba ha escrito artículos muy buenos sobre el tema y es un tema apasionante, realmente apasionante.